Así es, amigos, lo estaban comentando ustedes también en YouTube. No es posible. Yo no estoy diciendo que la gente tiene que estar de acuerdo, porque de eso se trata la democracia, de no estar de acuerdo. Ahora, tampoco era para que le diéramos todas las armas a la dictadura, y les reitero, el programa de Diosdado Cabello, esa cloaca que todos los miércoles sale por Venezolana de Televisión, lo hicieron, voy a abrir comillas, opositores, cierro comillas. El hombre no hizo más nada sino leer esto dijo fulano, mengano, sutanito, venganito, esto lo dijo un poquito antes de que se supieran los resultados y después empezó con todo y listo y terminó el programa. Bien, ese es un tema también para conversarlo con nuestro invitado y para mí es muy grato darle una vez más la bienvenida a nuestro programa y a nuestro canal. Es un contertulio ya habitual, más que un invitado en nuestro canal y en nuestros programas. Antonio de la Cruz, él es presidente de Interamerican Trend y es analista político, experto en materia de análisis internacional y petróleo, pero lo tenemos ya en pantalla de BTV y me complace saludarlo, porque Antonio además tuvo la gentileza de hacerme llegar el día de ayer, creo que fue que me lo enviaste, Antonio, un link sobre su más reciente publicación, su más reciente artículo, donde habla del tema que han puesto algunos sobre la mesa, que es el tema de la negociación. Porque definitivamente mucha gente se está preguntando, ok, fuimos a la consulta el sábado, se sacaron los resultados que ya se conocen, ellos tuvieron su charada electoral el 6 de diciembre, Leopoldo López se sienta con Duque y con Uribe en Colombia y comienzan a hablar del tema negociación. Y bueno, y está tu artículo por demás interesante. Vamos a darle la vuelta a a ese abanico de posibilidades y me acabas de informar que Josep Borrell también está hablando de votar de nuevo y de negociación porque el país no puede desinstitucionalizarse. Buenos días, discúlpame lo largo del preámbulo, pero era para poner a la audiencia en contexto. Buenos días, Carlos. Un placer siempre estar en tu programa. Muchas gracias. Bien, ¿qué vamos a ver? Porque con caras amarradas, con tirarle piedra a nuestros propios vecinos, con caernos a golpe, no lo vamos a resolver. Lo que logramos es que la dictadura se frote las manos. Ahora, siempre se ha dicho, ¿se puede negociar con el secuestrador que te tiene una pistola en la cabeza? Es muy difícil. Lo que ocurre es que tenemos un actor que es la nueva administración de Joe Biden, que asume el 20 de enero. Entonces, ¿qué pasa? La papa caliente la va a recibir Joe Biden, porque el presidente Trump venía con la política de máxima presión que ha ido arrinconando al régimen de Maduro para precisamente llegar a una negociación y aceptar ir a un proceso de elecciones presidenciales con reglas claras, o sea, no manejadas por el régimen. Entonces, ¿qué pasa ahora con la nueva administración? La nueva administración de Biden va a tener que ver cómo manejarlo, porque ellos no han venido sosteniendo que la política de máxima presión no dio los resultados porque Maduro sigue en Miraflores. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos van a tener que tomar en cuenta eso que tú estás diciendo, de que el tratamiento solamente como una simple dictadura en la que tú la acorralas, le quitas los ingresos legítimos a través de las exportaciones de petróleo para poder mantener el aparato interno que lo sostiene a él, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Porque si lo sientas a negociar sin marcarle las necesidades que se requieren, el régimen se te va a escabullir como se ha escabullido hasta ahora en este momento. ¿Por qué? Porque te va a llevar a la elección de gobernadores y alcaldes que no es la que precisamente requiere la crisis política. Entonces, ese es un eje que quieren tratar. Pero resulta que en Venezuela hay otros ejes, como tú lo acabas de decir, el narcotráfico. ¿Cómo vamos a manejar la parte de un Estado que es un narcotraficante? ¿Cómo vas a manejar los crímenes de esa manera? Entonces, en Venezuela tienes tres ejes que tienes que darle una solución integral. Si vamos a ver esa solución negociada y pacífica que ha venido sosteniendo la administración Biden, que es la que van a buscar en esta administración. Ahora, pero para negociar, mi querido Antonio, una de las cosas, y uno ve un ratico, y creo que tuviste chance de escuchar mi introducción antes de comenzar a conversar contigo, uno ve un ratico venezolana de televisión, o lo que ellos llaman el Sistema Nacional de Medios Públicos, y ellos, básicamente, lo que les tiene
un puñal atravesado en el estómago, son las sanciones. Es decir, para negociar, ellos van a pedir que le bajen las sanciones o que le quiten las sanciones, amén que las sanciones se han convertido, así como para la dictadura castrista, en lo que ellos llaman el bloqueo, se les ha convertido en la excusa perfecta para poner a la gente en la miseria. Lo mismo está ocurriendo en Venezuela. Las sanciones son las culpables de que no haya comida, de que no haya dinero, de que no haya gasolina. Entonces, para negociar, lo primero que te van a pedir es bájame las sanciones. ¿Estaría dispuesta la administración Biden en bajar unas sanciones cuando sabemos que estos tipos son malandros? Estos tipos tú le das un respirito, agarran 4 lochas y van a tirarse las elecciones de gobernador y alcalde y van a salir 4 bolsas a querer ser gobernadores o alcaldes. Sí, Carlos, fíjate, ¿qué pasa? Eso que le está dejando Trump, porque Trump le está dejando unas sanciones que abarcan individuales y económicas, que es la palanca que tiene la administración Biden para precisamente porque ellos quieren que le aflojen las sanciones para poder volver a ingresar recursos a la caja de PDVSA y al Banco Central y poder distribuirlo entre esa maquinaria, porque lo que vimos el 6 de diciembre era que no había dinero suficiente para mover la maquinaria y por eso hubo esa apatía por parte de ellos, pues no pudieron darle dinero al jefe de calle, al jefe de la VC. Entonces, eso que ellos quieren, y por eso nos van a llevar después a la otra elección, que va a ser observada por la Unión Europea, te lo garantizo, porque para poderle cambiar y blanquear, como dicen en España, la imagen del régimen, es lo que tiene Biden como su mejor herramienta para ir a una negociación. Pero ¿qué ocurre? Como tú lo señalaste, ellos no son solamente una dictadura, son narcotraficantes. Entonces ahí vamos a tener que empezar a ver, Carlos, una ley transicional, porque eso fue lo que, si nosotros queremos tener un modelo, fue lo que ocurrió en Colombia con el plan de paz, porque la FARC tiene ese elemento cuando fueron al proceso de paz, eran narcos terroristas, era declarada terrorista por los Estados Unidos y eran narcotraficantes. Entonces, ese elemento, como se manejó en la negociación colombiana, que fue la ley transicional, es lo que vamos a tener que empezar a hablar también los venezolanos, hasta dónde estamos capaces de poder ceder en algunas cosas para integrar de nuevo la sociedad. Entonces ahí tendríamos que también empezar a hablar sobre eso, porque de otra manera ellos no lo van a hacer, pues no solamente no quieren que le quiten las sanciones para ganarte la elección, pero también quieren que no los persigas por narcotraficantes que tienen presos. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar en ese sentido? Porque si no manejas eso, tampoco se van a burlar de ti, le vas a bajar las sanciones, le vas a dar ayuda humanitaria, porque vas a cambiar sanciones por ayuda humanitaria, pero tampoco, porque ellos van a decir, yo no me siento seguro con este proceso, porque me van a perseguir y me van a mandar para Estados Unidos, que a nadie le gusta terminar aquí, porque sabemos que aquí la justicia te mete y no vuelves a salir de esa prisión hasta que cumplas. Esto está muy empastelado, porque entonces a eso, y hay que decirlo, le agregas el ingrediente de que la oposición está partida, no voy a decir en cuántos, pero en no menos de 4 pedazos. Entonces tienes tú grupos que desde el mismo gobierno interino bombardean la gestión de Juan Guaidó. Tienes otros grupos que no están de acuerdo con lo que el gobierno interino está haciendo. Tienes otro grupo que dice que en Venezuela no hay liderazgo. Entonces, ¿cómo hacemos para poder montar un bloque unitario que en medio, porque además ya habíamos escuchado la palabra negociación, ya estábamos hablando de que el R2P no, y cuando digo estábamos no me estoy refiriendo a nosotros, estoy refiriendo concretamente con nombre y apellido a Leopoldo López sentado con Iván Duque en Colombia y luego con Álvaro Uribe Vélez diciendo que el R2P no, que lo que puede venir es un proceso de negociación para un gobierno de amplia base donde hayan factores del chavismo y por supuesto eso espeluca a mucha gente. Sí, claro, porque el R2P es una herramienta que se utiliza para una salida por la fuerza. Cuando el Estado no se encarga de proteger a sus propios ciudadanos, entonces los países o los gobiernos tienen la responsabilidad de ir al rescate de esos ciudadanos. Entonces, por eso que dicen porque le tienen mucho miedo, pero a la final ese es el elemento, Carlos, de los crímenes en lesa humanidad, porque para poder aplicar el R2P tú vas a tener que se utiliza, o sea, uno de los elementos que la dispara en los crímenes de lesa humanidad. Entonces, que también tiene ese régimen. Entonces, la manera de poder trabajar esa parte, si no quieres R2P, vas a tener que llegar a un punto de determinar quiénes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad, aunque el informe de la comisión
que fue de la ONU, determinó que la línea de mando llegaba hasta Maduro y hasta Padrino López, la responsabilidad, y por lo tanto ellos eran responsables del crimen de lesa humanidad, vamos a tener que también hacer un ejercicio y llegar a establecer responsabilidades, porque como tú sabes, eso no caduca y por lo tanto también es otra presión que ellos tienen en una negociación. Entonces aquí, para hacer este tipo de negociación que se está solicitando, tienes que tomar las sanciones, ¿verdad? Porque es uno de los elementos que ellos quieren para poder liberar recursos, para mover. Tienes que ver una justicia transicional para ver hasta dónde estamos la sociedad venezolana, de ceder, porque estamos en este momento que no queremos verlos fuera del país y queremos verlos presos a la gran mayoría de ellos, porque hay una gran dolor que ha causado estos 20 años de chavismo, y al final vamos a tener que determinar quiénes son realmente los responsables de los crímenes de lesa humanidad para no ocupar. Ahora, Antonio, te interrumpo porque tengo que hacer la pausa comercial de la hora. Pero, ¿quién es el elemento rector en esta negociación? Porque pasada la consulta del 7 al 12, comenzamos a ver la ratificación del respaldo de buena parte de la comunidad internacional a la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó, y un reconocimiento a esa consulta, lo cual nos hace pensar con quién se va a entender Joe Biden una vez que se inaugure el 20 de enero del año 21, pues entiendo que tendría que entrar en conversación con el gobierno interino de Juan Guaidó. Vamos a verlo de ahí en adelante para comernos este elefante por pedacitos, si eres tan amable, mi querido Antonio. Amigo, estamos conversando con Antonio de la Cruz. Pero antes de irme a la pausa, le preguntaba a Antonio sobre el tema de esta negociación. Es decir, una vez terminada la consulta, acercándonos al 5 de enero, Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional, incluso, voy a agregar esto que no te lo dije en la parte anterior, la señora Arantxa, que es la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Pedro Sánchez, han reconocido y ratificado su reconocimiento a la Asamblea Nacional y al gobierno interino de Juan Guaidó. Es decir, si se va a plantear un tema de negociación, sería, digamos, contando con Juan Guaidó como operador de esa negociación. Sí, Carlos, porque ¿qué ocurre? Tú negocias de poder a poder, de fuerza militar a fuerza militar, si lo queremos ver cuando hay un campo de batalla, hay una negociación para llegar a una amnistía, si fuera el caso. Entonces, necesitamos el poder que se tiene, que es la Asamblea Nacional legítima y el interinato frente al poder del usurpador. Entonces, estos son los dos grupos, los dos poderes que tendrían que estar en la negociación. Y la comunidad internacional le ha dado un espaldarazo a Juan Guaidó. Juan Guaidó internacionalmente tiene una gran aprobación y aceptación y es el considerado el líder de este poder. Entonces, mientras que en Venezuela, si bien es cierto, hay una lucha para socavarle precisamente ese poder y debilitarlo, si en el caso fuese una negociación, y de legitimarlo y decir que él no representa, para buscar otros factores que quieran negociar y que quieran entregar, porque en toda negociación uno cede y otros aceptan. Entonces, ¿qué ocurre? La administración Biden va a seguir con el interinato y la Asamblea Nacional para poder llegar a estos tipos de negociaciones. Aquí está la capacidad de ese liderazgo que necesita adelantarse y empezar a generar las propuestas de una solución para Venezuela. ¿Qué ocurre? Recordemos que la administración Trump también quería llegar a una negociación y planteó el marco de la transición para la democracia en Venezuela. Lo que no aceptaron de esa propuesta fue que era sin Maduro, y básicamente eso fue lo que trancó esa propuesta. Pareciese que en este nuevo escenario, en esta nueva jugada en mano de dominó, pareciera que fuese con Maduro en el poder. Y eso es otra cosa que hay que conversar internamente, porque eso es un cambio que hay que empezar a conversar, porque si vamos a una solución como esta, vamos a tener a un Juan Guaidó, como tú lo señalas, y a un Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro tampoco representa todos los que hemos dicho. Te voy a interrumpir en ese punto. ¿Se puede negociar con Nicolás Maduro? Porque mucho se había especulado que hay sectores del chavismo que estarían dispuestos a negociar, incluso haciendo a un lado a Nicolás Maduro. Y estamos hablando de factores que no tienen ni precio en su cabeza por narcotráfico, ni señalamiento por violación de derechos humanos o por la comisión de delitos de lesa humanidad. Es más,
me voy a aventurar a decir nombre, en algún momento tiraron sobre la mesa al psiquiatra Jorge Rodríguez para que fuera uno de los operadores de esta negociación, más no Maduro, más no Diosdado y mucho menos Tarek El Aissami. Correcto. Cuando tú describiste la primera parte, me vino una vez que era Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez va a ser el presidente de esa nueva asamblea de Maduro. Y entonces él, con esa capacidad que tiene de manipulador, como sabemos nosotros por psiquiatra maléfico, ahí, él tiene esa capacidad para poder buscar una solución. Y no solamente eso, perfilarse como un candidato del chavismo. Así es. Porque, como tú lo estás diciendo, él puede tener esa, porque no tiene esas acusaciones que existen aquí en Estados Unidos. No solamente esto, sino que también Maduro, que representa los intereses de Cuba. Entonces, aquí lo hemos visto hasta ahorita internamente. Si lo vemos externamente, vamos a tener que, en Estados Unidos va a tener que también tener de alguna manera esos veedores, como se hizo en el Pacto de Paz de Colombia, que era Venezuela, Ecuador, ¿cómo se llama? Estados Unidos no fue veedor, pero sí. Entonces, porque aquí va a tener que entrar China, aquí va a tener que entrar de alguna manera Rusia, aquí va a tener que entrar no Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Que Biden, dentro de esa nueva política exterior que viene y que puede hacerlo, va a tener que hablar con China la relación bilateral. Va a tener que, ellos han venido hablando de que con Cuba va a haber una aproximación como la que tuvo, similar a la época de Obama. Entonces, ellos también van a ser de alguna manera algunos actores que van a tener que entrar. Y dentro de Venezuela, como tú dices, no solamente vamos a tener que tener gente a lo mejor del sector militar, porque pareciese que aquí Te también... voy a decir como decía una señora que conversaba con mi abuela y iban a chismear todas las tardes. No te me adelante, pero tampoco te me atrase. Porque el tema militar lo estaba dejando como un punto aparte. Porque justamente el tema pudiera venir en una negociación con el mundo militar sin necesidad de tener que contar con el mundo político. Es decir, en una oportunidad se dijo que Padrino era el hombre de la negociación. Hoy no te hablo ni como periodista ni como la capacidad de análisis que yo pueda tener, no, te hablo como venezolano. O sea, a mí me daría asco que fuera Padrino el hombre de la negociación militar. Porque ahí lo que tenemos que observar que Padrino es el hombre de confianza de los rusos. Por eso que no ha sido desplazado de ministro de la Defensa. Porque si tú mueves a Padrino, los rusos le pierden la confianza que tienen porque es el que le garantiza los contratos que tienen firmados militarmente de armamento. Entonces, por eso que Padrino es una pieza que ha estado allí porque es el representante ruso. Entonces tenemos representantes rusos, el representante cubano, que por supuesto es Maduro, con mucha fuerza. Los chinos no tienen todavía un hombre visiblemente porque ellos están más en la parte comercial. Entonces tendríamos que empezar y el hombre del Medio Oriente que es Tarek El Aissami. Tarek El Aissami. Sí, tú llegaste muy rápido a tu conclusión. Entonces tenemos ese es más o menos los elementos para la nueva administración si va por el camino de una negociación con el régimen. No puede ser solamente por aflojar las sanciones para que podamos tener una elección gobernadores y alcaldes en diciembre del próximo año con observadores internacionales de la Unión Europea. No. Si eso ocurre, Carlos, se nos quedaron hasta el 25 por lo menos. Si eso ocurre, mi querido Antonio, María Gabriela Chávez va a ser presidenta de Venezuela. Es correcto, podría llegar a ser. Porque se van a quedar hasta el 2000 siempre. Ahora voy del otro lado para aprovechar el tiempo que nos queda. Vamos a hacer el ejercicio de imaginación que esta negociación llega a su fruto y entonces, bueno, hay que ir a un proceso electoral. Los venezolanos son vocacional y genéticamente ejercen el voto. Le encanta votar, a los venezolanos nos encanta votar. Gracias a Dios los que nacimos en democracia después del 58 nos acostumbramos primero cada 5 años y después cada vez que había elecciones a ir a votar. Pero de este lado, entiéndase, de este lado se produce una elección y tú crees que la oposición va a ir con un candidato único a una elección como esa. Porque no voy a decir cuántos, ni los nombres, pero hay uno que tiene 28, otro que tiene 12, otro que tiene 11, uno que tiene 3. Cuando tú sumas, entre todos tienen 77, 78%. Y el resto lo tiene el PSUV. Es decir, con un candidato único los derrotamos. ¿Aprendimos la lección? Ese es uno de los grandes aprendizajes de estos últimos 2 años. Si no
tenemos unidad, va a seguir Maduro y ese grupo de empresa criminal en el poder. Lo vimos ¿dónde, Carlos? El espejo nuestro, ¿cuál debe ser? Bolivia. Bolivia, exactamente. Bolivia es el espejo de lo que nos puede ocurrir. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó en Bolivia. Bolivia pensaron que la primera vuelta iba a ser la primaria interna entre ellos y el que quedara iba a competir con Arce, y resulta que fue tanta las fricciones internas que Luis Arce logró en primera vuelta ganarle y no hubo primaria interna. Entonces, ese aprendizaje tiene que ser visto por nosotros. De otra manera, como tú sostienes, y ese debe ser uno de los incentivos seguro de la empresa criminal, es que nosotros van a buscar desunirnos para poder ganar, porque si no vamos unidos, como tú lo acabas de señalar, puede volver a ganar el Maduro o la empresa, el que coloque la empresa criminal. Y te apuesto algo, mi querido Antonio, y lamentablemente se nos termina el tiempo, pero te apuesto algo. Ya debe haber en las regiones de Venezuela, y no hay sino que agarrar el teléfono y ponerse a revisar Instagram, ni siquiera Twitter, que es un poco más informativo. Nos ponemos a revisar Instagram y ya tú ves a algunos, abro comillas, líderes, cierro comillas, regionales, sacando la cabeza y empezando a hacer figuración pública, buscando ser candidatos a gobernadores o alcaldes en unas elecciones que están, abro comillas, previstas, cierro comillas, para finales del próximo año. Y eso sería la perdición de todo lo poco que puede haber como esperanza. En esa agenda está montado Enrique Capriles Ramos. Y en esa agenda está anotado Nicolás Maduro, y en esa agenda está anotado el régimen cubano, Antonio, porque ¿cuál es la mejor manera? Lo dijo, y van a decir, este está loco citando a Henry Ramos. Sí, voy a citar a Henry Ramos. Lo dijo Henry Ramos en el 2004, cuando dijo, mira, que estos son un poco de borrachos peleándose por una botella vacía. Así es. Entonces, ¿qué tenemos? No pueden vendernos, y ahí tenemos una labor de educación, Carlos, de que no es la elección de gobernador y alcalde la que resuelve la crisis en el país. Eso más bien la larga y nos pone hasta el 2100, como tú lo dijiste. Antonio, muchísimas gracias. Yo no sé si vamos a tener chance, y supongo que por razones operativas, de hablar antes de las fiestas navideñas, pero quiero agradecerte tu gentileza, tu colaboración durante todo este año. Ya María Fernanda tiene claro cuáles son los encargos que tenemos para ti, así que ya ella se encargará de hacértelo llegar. Vamos a revelárselo a los televidentes. Antonio está esperando una chaqueta de EBTV. Una chaqueta de EBTV. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Así como la vas a poner a bailar la danza esa de árabe. Así es. Muchísimas gracias, Antonio. Un gran abrazo para ti, para la familia, y que estos días de Navidad y el año próximo sea de mucha salud, mucha prosperidad y muchas bendiciones. Gracias, Carlos. Un gran abrazo a ti. Un gran abrazo para ti. Amigos, Antonio de la Cruz, amigo de esta casa, y ustedes pues nos lo han visto en nuestros programas, y en una tesis súper interesante como es el tema de la negociación, que pudiera ser vista como una de las salidas a la profunda crisis venezolana. Y yo sé que eso le da escozor a un gentío. Yo no quiero fijar posición al respecto, de hecho no estoy aquí para fijar posición, y cuando la fije se los digo.